introducción, una definición de alergia a medicamentos, una breve reseña epidemiológica, mecanismos fisiopatológicos, la clínica, diagnóstico, y hablaremos de beta-lactámicos y ANs, que son los más frecuentemente generadores de alergia. En la introducción, definir que cualquier reacción adversa a medicamentos se define como cualquier reacción perjudicial o no deseada generada por un fármaco que se produce en una dosis utilizada habitualmente como prevención, diagnóstico o tratamiento. Esa es la definición de reacciones adversas medicamentosas. La alergia a medicamentos es el tercer motivo de consulta en alergología, después del asma y la rinitis. La incidencia fue aumentando por todo lo que venimos viendo en estas charlas, la mayor disponibilidad de fármacos, la automedicación, los cambios de hábitos de vida, la microbiota, la exposición ambiental. A veces está infradiagnosticada y otras veces está supradiagnosticada y el paciente vive con una etiqueta y limita muchísimo la práctica médica, ¿no? La vida también del paciente, porque se expone a utilizar medicamentos más costosos, con mayor resistencia, con mayor cantidad de efectos adversos. La prevalencia de la Organización Mundial de la Salud para las reacciones adversas a medicamentos es que puede llegar a afectar al 10% de la población en general. Y de esas, el 15 al 20% son reacciones de hipersensibilidad, que es la que vamos a definir con claridad y a la que nos vamos a dirigir en la charla. Entonces, podemos clasificarlas a las reacciones adversas a medicamentos en las que son de tipo A, que son las más frecuentes, que son predecibles, están dentro de las acciones del fármaco, son las que están en el prospecto, prácticamente. Son dosis dependientes, dependen del fármaco y no del paciente, y afectan a cualquier paciente. Y entre ellas está justamente lo que le decía, todo lo que figura en el prospecto: sobredosis, toxicidad, efectos adversos o colaterales, efectos secundarios e interacciones con otras drogas. Esas son las más comunes. Y después están las de tipo B, que son impredecibles, que son las menos comunes. Ya no depende del fármaco ni de la dosis, se da en individuos con determinada susceptibilidad y potencialmente pueden ser más graves. En ellas encontramos las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Donde participa el sistema inmunológico y donde son reacciones específicas y que se reproducen al reexponernos. Después están las pseudoalergias, donde la manifestación clínica puede ser la misma, pero el mecanismo es diferente. Hay una degranulación directa del mastocito, ya no participa la inmunoglobulina E. Después están las reacciones de idiosincrasia del fármaco, que es un mecanismo que se desconoce, no se sabe bien por qué el paciente lo padece, y en donde interviene generalmente hay un déficit enzimático o metabólico, y las intolerancias, donde el paciente tiene una exagerada sensibilidad a dosis subóptimas. Nosotros nos vamos a referir ahora a las reacciones de hipersensibilidad, pero justamente son un pedacito de toda la torta, ¿no? Bueno, entre los fármacos implicados, el podio lo tienen los antibióticos y en primer lugar los beta-lactámicos, siguen los AINES, después vienen los contrastes y los antineoplásicos. Entonces dijimos que son impredecibles, pero bien, en cualquier evento impredecible siempre hay factores de riesgo que hacen que eso se pueda dar con más frecuencia. Y están los relacionados a la medicación. Los medicamentos son sustancias proteicas de bajo peso molecular, si son actenos, o sea que necesitan una proteína transportadora, un carrier, para ser visibles por el sistema inmunológico, si no son invisibles. Esa es una forma. Y la otra forma es un concepto relativamente nuevo, que es que se unen directamente a las moléculas de HLA con uniones no covalentes y
de esa manera son visibles al sistema inmunológico. Entonces, no cualquier medicamento, algunos lo tienen en demasía, como son los betalactámicos, esta capacidad de ser visibles para el sistema inmunológico. Otro factor de riesgo es las dosis frecuentes y prolongadas, es mucho más, genera mucho más riesgo de una reacción de hipersensibilidad que una dosis única. La exposición a múltiples y en conjunto con otros medicamentos. Y las vías parenterales y tópicas tienen más riesgo que la vía oral por todo el mecanismo que venimos viendo en las charlas anteriores del ejercicio que tiene el sistema digestivo de procesar proteínas. Después están los factores de riesgo del paciente. Es más frecuente en adultos que en niños, en mujeres que en hombres. Y factores genéticos, determinadas etnias y determinadas moléculas de HLA pueden generar reacciones severas, como ocurre, por ejemplo, con los antiepilépticos, con la carbamazepina, la fenitoína o el alopurinol, por ejemplo, también. Pueden dar reacciones graves, medicamentosas, y están asociadas y se conocen las moléculas de HLA que las generan. Infecciones virales, que es lo que más comúnmente vemos como un factor de riesgo, ¿sí? Sobre todo el HIV, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, los herpes, y estos virus activos en la combinación con los betalactámicos o la trimetoprimazulfa presentan exantemas múltiples papulares hasta reacciones mucho más graves como el dengue. Una enfermedad de base, el asma y la poliposis nasal, predispone a reacciones de hipersensibilidad a los AINES. La atopía, lo puse entre paréntesis, depende porque no todos los pacientes atópicos, pero determinados medicamentos como son los AINES y los contrastes, puede llegar a ser un factor de riesgo. Y bueno, obviamente el antecedente de haber tenido una reacción alérgica a algún fármaco relacionado estructuralmente es un factor de riesgo. Bueno, entonces ya vimos las reacciones adversas a medicamentos, y de esas hay un grupo que son impredecibles, y de esas que son impredecibles hay un grupo que produce reacciones de hipersensibilidad inmunomediadas. Y ahí vamos a diferenciar dos fenotipos clínicos, las que son inmediatas y las que son tardías. Las inmediatas son las que ocurren antes de la hora, pero hay como un margen entre la primera y sexta hora después del consumo de la medicación. Pero para recordar, tomemos la primera hora, donde el mecanismo, como decía, es la inmunoglobulina E estimulando el mastocito y generando degranulación de mediadores químicos preformados, y donde la clínica va desde urticaria, broncoespasmo, rinitis, síntomas gastrointestinales hasta llegar a la anafilaxis. Y las reacciones más tardías son las que ocurren después de la hora, pero generalmente ocurren a las 24 horas, donde son reacciones clínicamente mucho más heterogéneas, donde el órgano blanco es la piel por lejos, pero puede afectar a otros órganos, únicamente al órgano o en forma sistémica, como pueden ser, por ejemplo, citopenias, hepatitis alérgicas, neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar, nefritis, miocarditis. O sea, puede tomar un órgano de punto o dar un compromiso multisistémico, como la enfermedad del suero, vasculitis, hipersensibilidad, lupus eritematoso medicamentoso, fiebre, DRES, Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, bueno, y después vamos a ir viendo pustulosis exantemática generalizada, aguda y demás. El mecanismo también es inmunológico, pero es un mecanismo mucho más demorado, si se quiere, donde participan inmunoglobulina G u M, el complemento, y también los linfocitos T. Por acá está más desglosado. Tenemos las que son de tipo 1, entonces, que serían las inmediatas, donde participa la inmunoglobulina G, donde hay una degranulación del mastocito y donde la respuesta es inmediata en las primeras 6 horas, preferentemente dentro de la primera hora. Después están las de tipo 2 y las de tipo 3, donde participan anticuerpos como la inmunoglobulina G,
UM y el complemento, donde en este caso lo que hay es un daño directo de las células marcadas, y en ese caso se puede ver citopenias, trombocitopenia, granulocitopenia, anemias, ocurren dentro de los 5 a 15 días del inicio del fármaco. Puede haber depósitos de inmunocomplejo en la pared vascular y generar una vasculitis también tardíamente. Y después están las de tipo 4, donde el linfocito T es la estrella, pero utiliza distintos sicarios, el monocito, los eosinófilos, el linfocito CD8, neutrófilos, como para generar el daño. Y como ven, son reacciones que pueden ir desde las 24 horas de consumido el fármaco hasta mucho tiempo después, como 6 semanas. Y es por eso que a veces es muy difícil hacer el beneficio. Entonces, reacciones adversas a fármacos, reacciones impredecibles tipo B, reacciones de hipersensibilidad. Ahí está la exposición, está la sensibilización, persiste la exposición al fármaco o se repite, o con algún fármaco que tenga relación cruzada, estructuralmente en cuanto a la química del fármaco, y hay una reacción mediada por IgE o tardía. Las reacciones tienen entonces estas características, se repiten después de cada exposición, hay una memoria inmunológica, remiten al suspender el fármaco y se pueden reproducir con el mismo fármaco o con algunos relacionados estructuralmente. Entonces se necesita el contacto previo con el fármaco o bien un tiempo mínimo de exposición y de administración como para que el paciente se sensibilice. Hay otros mecanismos tipo B, que los mencioné debajo de las reacciones de hipersensibilidad, donde, bueno, está la liberación, como les decía, directa de histamina, como ocurre con determinadas drogas como los opioides, las quinolonas o los bloqueantes neuromusculares, o también la vancomicina, donde estimulan directamente un receptor del mastocito sin la intermediación de la inmunoglobulina. Puede ser, como decía Adrián, el acúmulo de bradipininas con los inhibidores de la enzima de la angiotensina y la alteración del metabolismo del ácido araquidónico, otras formas de generar reacciones de hipersensibilidad que se pueden confundir con una reacción inmunomediada. Bueno, entonces dijimos que la piel era el órgano blanco más frecuente. La enfermedad que aparece con más frecuencia es el exantema morbilliforme maculopapular, ¿sí? Representa el 95% de las expresiones clínicas de la piel por alergia a fármacos, sobre todo si hay un cofactor como son las infecciones virales, sobre todo en las mujeres, en la polifarmacia, a dosis repetidas, pueden aparecer porque es una manifestación de hipersensibilidad tardía alrededor de los 4 a 5 días de consumido el fármaco, pero si ya vienen sensibilizados porque vienen haciendo ciclos de antibiótico de mes por medio, puede aparecer mucho antes, a las 2 horas o 2 días. Son máculas pápulos puntiformes, lenticulares. Acá es difícil distinguir del exantema propio que genera el propio virus. Bueno, ahí está el interrogatorio y el entrenamiento como médico también en la clínica. El paciente que tiene un exantema maculopapular por drogas es un exantema donde el paciente está bien, digamos, no tiene compromiso del estado general. Y por lo general no es tan centrípeto, sino que es generalizado. Y pica mucho más que el exantema morbilliforme infeccioso. Lo peligroso de esto es que a veces puede evolucionar a reacciones adversas cutáneas severas, que después las vamos a ver. Y cualquier fármaco, yo les puse, digamos, los más representativos, pero esto si uno agarra, hay cuadros enteros de guías como para poder guiarse y poder hacer como un cuadro de doble entrada y ver este medicamento pudo haberle dado esta reacción, sino donde vemos que los betalactámicos están siempre ahí a la cabeza. Después está la urticaria y el angedema, que es una reacción también rápida y también muy frecuente después del exantema maculopapular. Y esto que mencionaba antes Adrián, pero no voy a redundar, que la lesión
no debe durar, la lesión en sí misma no debe durar más de 24 horas. No el cuadro, sino la lesión. Bueno, y ojo, porque una urticaria puede evolucionar a un cuadro de dermatitis. Después están las dermatitis de contacto alérgica, donde aparece el eczema 48 a 72 horas de haber usado la medicación y desaparece mucho tiempo después, porque lo que tienen estas reacciones tardías es que tardan en venir y tardan en irse. Y esto puede pasar muy frecuentemente, por ejemplo, con el uso de algunos colibrios, que lo podemos ver. Y a veces no es el fármaco, sino también los vehículos y los aditivos que utilizan algunas gotas que generen esa situación. Bueno, y acá está la fotito de la dermatitis de contacto por colirio, el abón de la roncha y el exantema maculopapular, donde el niño está bien, está contento, digamos, no está comprometido clínicamente. Las que son menos frecuentes que esas que mencionamos es el exantema fijo medicamentoso. Son lesiones eritematosas, inflamatorias, muchas veces son ampollares, fijas, siempre aparecen en el mismo lugar cada vez que el paciente tiene contacto con esa medicación. Son conocidos para las sulfas, las tetraciclinas, las quinolonas, bueno, los anticonvulsivantes. Después tenemos la eritrodermia o dermatitis exfoliativa generalizada, es como una gran quemadura, ¿no? Con descamación y dolor en la piel, y hay también una lista larga de medicamentos. La fotoalergia, donde el fármaco puede ser consumido por vía oral, parenteral o tópico, y generar en las zonas expuestas un eczema, y el eritema multiforme, que son como lesiones en diana, como ahora las vamos a ver, que sobre todo están en las zonas extensoras. Ahora acá está el exantema fijo, ¿no? Que se tiñe cada vez que el paciente toma la medicación, la eritrodermia, la dermatitis o la fotoalergia, donde se ve bien el límite de contacto de la exposición al sol, y el eritema multiforme, que tiene esta forma así de diana. Bueno, y después vienen las más raras, que son las famosas SCARS, reacciones adversas cutáneas graves, donde por lo general el paciente tiene una predisposición genética y un HLA asociado, y se da con en determinadas etnias también, y determinados medicamentos, y hay un compromiso sistémico importante. Esto es una pustulosis exantemática generalizada aguda, son como un montón de puntitos de alfiler con pus, no folicular, bueno, y esto es un BRES o una Steven-Johnson. Y acá vemos estas SCARS, acá está el BRES, que es esta reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, donde el exantema, que le decía antes, morbilliforme, puede empezar de esa manera, pero puede llegar a provocar este tipo de reacción. Hay un compromiso de más del 50% de la superficie corporal. Rara vez tiene ampollas, como ocurre en el Steven-Johnson y en la necrólisis epidérmica tóxica. Sí hay edema facial y puede aparecer hasta 8 semanas después, por lo cual cuando uno hace el interrogatorio hay que remitirse a mucho tiempo atrás, ¿no? Requiere un alto índice de sospecha. Y se caracteriza por linfocitos atípicos, eosinofilia, y bueno, y obviamente, como tiene un gran componente sistémico, todos los reactantes de fase aguda van a estar afectados. Y compromiso renal, compromiso hepático y demás. Después tenemos el Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, que son la misma entidad con distintos niveles de afectación, donde lo que hay acá es justamente un desprendimiento epidérmico extenso. Uno le toca la piel y se desprende. Este es el signo de Mikulski positivo, y según comprometa menos del 10% es un Steven-Johnson, y si compromete más del 30% es una necrólisis epidérmica tóxica. En definitiva, son dos entidades graves que también aparecen de manera bastante tardía al consumo de la medicación y que tienen un compromiso sistémico. De todas estas bueno, de todas estas reacciones agudas de piel, esta diríamos que es como
digamos, la que la sacas un poquito más barata, igualmente es bastante, requiere internar al paciente, requiere un monitoreo y demás. Bueno, esto de la pustulosis exantemática aguda con múltiples pústulas en las zonas de pliegue y también tiene compromiso del estado general. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Es una reacción alérgica? ¿Es grave? ¿No? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Lo dejo acá? ¿Le doy pautas de alarma? Bueno, entonces empezamos a barajar el tema de signos de riesgo, tanto para una reacción inmediata como para una reacción que no es inmediata. Vieron que había quedado como un espacio que yo decía inmediata menos de una hora, tardía después de una hora. Bueno, ¿y qué pasa si fue a las 3 horas? Siempre está el paciente que no encuadra en la definición de la clase. Bueno, ahí lo que prima es la morfología clínica de la reacción. Si es un exantema maculopapular, seguramente va a ser una reacción que tiene detrás toda la mecánica inmunológica tardía, y si es una urticaria, seguramente tiene una mecánica inmunológica temprana. Eso un poco ahí uno se guía por la morfología de la reacción. Entonces, como signos de peligro para una reacción inmediata, y el prurito palmoplantar en los genitales, en los oídos, en la cabeza, el enrojecimiento conjuntival, bueno, ni hablar los síntomas de hipotensión, que pueden estar augurando el inicio de una anafilaxia, sibilancias, disnea, o sea, compromiso de la vía aérea, una urticaria generalizada con angioedema y un eritema generalizado. O sea, la extensión. Y, para atrás, y en las no inmediatas, obviamente el compromiso de las mucosas, la afección facial, las lesiones esas en diana que vimos, las lesiones ampollosas, el eritema que es rojo, intenso y doloroso, las pustulosis, bueno, lo de las mucosas que le decía, la presencia de ganglios, los cambios en los patrones de laboratorio con enzimas hepáticas, alteración renal, la fiebre y todo lo que genere un recuento celular bajo, toda discrasia sanguínea también, la hipocomplementenia, bueno, la hepatitis, la nefritis y la neumonitis. Entonces, ¿cuándo derivar al médico especialista? Cuando la historia clínica es clara de alergia farmacológica, o sea, cuando yo me aseguré que no está dentro de las reacciones adversas propias del fármaco, ¿sí? Una diarrea por un antibiótico, bueno, no vale la pena, porque ya después, una vez que uno empieza ese camino, el paciente después es muy difícil de sacarle esa idea de la cabeza. Bueno, cuando necesita imperiosamente ese fármaco, por sus características terapéuticas o porque no existe otro, bueno, costo-beneficio. Y cuando yo digo, bueno, está bien, es alérgico a tal anticonvulsivante, bueno, le doy a aquel, no, a aquel también. Bueno, entonces ahí ya no queda otra que consultar al especialista para que nos ayude a elegir la mejor opción terapéutica. Y bueno, cuando no requiere evaluación para la alergología, y un poco acá empezar a hablar de algunos mitos, ¿no? Bueno, cuando la cronología y los síntomas no son compatibles con una reacción de tipo B, sino es una reacción adversa al fármaco de las comunes, de las predecibles. Cuando lo tomó después y no le pasó nada. Bueno, esto que es común también. Quiero saber si soy alérgico por las dudas, por si me lo dan, porque no sé, yo vine para saber eso. Bueno, no existe ninguna prueba alergológica que pueda predecir esta situación. O sea, no hay un screening como puede haber en cualquier otra situación de atención primaria que uno dice, bueno, screening de tal cosa para evaluar riesgo. No, en este caso no, tiene el riesgo habitual. Tengo un familiar alérgico a la penicilina y tengo miedo de tener el mismo problema. Bueno, hasta la fecha no existe una clara evidencia de que un familiar de un paciente con alergia confirmada a la penicilina u otro antibiótico haga que yo tenga más riesgo que la población general de tener alergia a la penicilina o algún beta-lactante. Y esto vengo tomando
hace años un medicamento y quiero saber si soy alérgico. Bueno, esto es raro, ¿no? Porque si lo viene tomando hace años al medicamento, pero también voy a usar la palabra depende cómo lo vino tomando. Porque si lo tomó de continuo es raro, pero si el paciente hizo tratamientos intermitentes, o bien pudo haber cambiado de marca, y entonces el paciente tiene excipientes derivados de algún alimento y el paciente es alérgico a eso, bueno, puede haber pasado. Ahí es ya empezar a hacer todo un tratamiento, un abordaje más de detective, pero la idea es que no, la idea es que no, es que es raro. Bueno, y ahora nos adentramos a los betalactámicos que dijimos que estaban en el podio de los más comunes. Bueno, son los antimicrobianos que más usamos, de hecho, sí, son los más seguros, eficaces, son los que generan más reacciones alérgicas junto a los alimentos. Inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana y tenemos familias, están las penicilinas, las aminopenicilinas, las penicilinas resistentes a la penicilasa, las cefalosporinas con toda su generación, los carbapenémicos, los monobactámicos y el ácido clavulánico también dentro de los betalactámicos. Lo que tienen los betalactámicos es que tienen un anillo betalactámico común a todos, si lo ven, las 4 familias tienen el mismo anillo, después tienen otro anillo, menos el monobactámico que no llega a ser un anillo, y después tienen las cadenas laterales. Estos anillos, como habíamos dicho, los betalactámicos son aptenos, son invisibles, pero tienen esta capacidad que no todas las drogas tienen, de la habilidad de abrir su molécula y unirse con facilidad a proteínas transportadoras o cargas. Entonces, el 95% de la molécula de penicilina se une y forman determinantes antigénicos mayores, que yo los puse acá, pero bueno, un poco como para entender cómo es que son reconocidos por el sistema inmunológico. Como es la bencilpenixiloil polilicina y la bencilpenixiloil octalicina. Y un 5% restante salen los determinantes antigénicos menores. Pero son las cadenas laterales las que inducen mayor, así como son las que le dan mayor identidad al betalactámico, también son las que inducen mayor reacción. Y esto es un poco, lo mencioné un poco para entender después cuando tengamos que pensar alternativas en un paciente que es alérgico a un betalactámico, poder saber las reacciones cruzadas entre ellos, que no son tan frecuentes. La más frecuente es la que se da entre la penicilina y la cefalosporina, que es menos del 2%. Y depende de la cefalosporina. O sea, es más frecuente con las cefalosporinas de primera y segunda generación que con las de nueva generación. Después, las penicilinas y los carbapenémicos, muchísimo menos. Entre las penicilinas y los monobactámicos, prácticamente no, casi nula. Y entre las cefalosporinas y los carbapenémicos, también es muy bajito. Entonces, bueno, uno, si tiene dudas, puede apelar a este tipo de cuadros que parecen infernales, pero que están buenos, donde uno, en un cuadro de doble entrada, puede fijarse si es alérgico a la penicilina, qué le puedo dar. Acá menciona cuáles las reacciones cruzadas en función de las cadenas laterales y de los anillos secundarios. Y bueno, si en este cuadro, por ejemplo, tomo la penicilina, que veo que puedo darle, no puedo darle, por ejemplo, cefalexina, pero sí puedo darle alguna cefalosporina de tercera generación, porque está libre y no hace reacción cruzada. Bueno, el 80 al 90% de los pacientes, no sé ustedes, pero se definen como alérgicos a la penicilina, y de esos 80 al 90% tienen pruebas negativas después. Entonces, bueno, es así como la Academia Europea de Alergia e Inmunología intenta establecer, digo intenta porque tampoco el grupo de tareas se termina de poner de acuerdo a lo largo del artículo, pero
intenta establecer un documento de posición hacia un diagnóstico más preciso para poder, de alguna manera, ir sacando el rótulo vitalicio de alergia a la penicilina. Y organiza en 4 niveles de acción. El primero, centrarse en la anamnesis, ¿no? En el tipo de reacción alérgica que tuvo a la penicilina. Valorar riesgos de alergia, evaluar la prescripción de otros metalactámicos en pacientes que son alérgicos a la penicilina y confirmar el diagnóstico o bien retirar, o sea, el rótulo si no lo es. Entonces acá es muy importante el tema de la historia clínica. Es muy importante tomarse el tiempo. A veces el sistema no nos lo permite, ¿no? Pero digamos, repreguntar, volver a repreguntar. El paciente te quiere contar lo que le pasó, pero hay que ir para atrás, hay que volver, hay que ir, o sea, detenerlo, dejarlo hablar y volver a armar una línea de tiempo. Saber qué características tuvo la reacción, qué cronología, qué factores de riesgo tenía ese paciente. Le dio haciendo actividad física, le dio después de determinada comida, estaba enfermo, toma otra medicación, tiene una enfermedad de base, reacciones previas al mismo fármaco, tratamiento. ¿Qué tratamiento recibió? No, me quedé en mi casa, se me fue solito. Bueno, no es lo mismo a que termine internado. Antibióticos, ¿qué antibióticos toleró después? Muchas veces haciendo un buen interrogatorio pasa como la alergia alimentaria. Llegás al diagnóstico de que no es una alergia alimentaria y muchas veces llegás al diagnóstico de que no es una reacción de hipersensibilidad y que en realidad es una reacción adversa a la medicación. Bueno, una vez que ya confirmamos, bueno, sí, estamos dentro de una reacción de hipersensibilidad, ¿qué tipo de reacción es? Y acá es lo que habla de la valoración de riesgos, ¿no? El documento plantea valorar riesgos. ¿Es una reacción inmediata de bajo riesgo o una reacción no inmediata de bajo riesgo? Entonces, no van a ser de riesgo un prurito generalizado aislado que no requirió tratamiento, algún síntoma gastrointestinal aislado, una urticaria local en el lugar donde le aplicaron la medicación o reacciones mal caracterizadas de muchos años atrás, que es cuando era chiquito, me dijeron. Dermatitis de contacto, dermatitis sistémica de contacto, ellos acá la incluyen como bajo riesgo, no sé, habrá que ver, depende siempre del paciente. Reacción infiltrada local a la administración intramuscular, exantema exfoliativo palmar, erupción fija por medicamentos, urticaria de aparición tardía, exantema maculopapular leve a moderado, exantemas en flexuras simétricos relacionados con fármaco. Entonces, si tiene algo de esto, bueno, paciente de bajo riesgo, baja probabilidad de que vuelva a que tenga una reacción de riesgo, que su próxima reacción sea una reacción de riesgo. Y bueno, los síntomas de alarma, que mencioné antes, no se los voy a repetir para no aburrirlos, tanto en las reacciones inmediatas como no inmediatas, determinarán sobre todo si hay compromiso del estado general, si hay compromiso de las mucosas, si el paciente tiene un deterioro generalizado, bueno, si el eritema es generalizado, si hay dolor en la piel, si hay ampollas, bueno, es un paciente de alto riesgo y es probable que la próxima reacción también lo sea. Bueno, entonces el otro punto que plantea el documento es evaluar el uso de otro beta-lactámico. Entonces, por eso es importante establecer el riesgo. Si es un paciente de alto riesgo, evite utilizar las penicilinas y cefalosporinas, sobre todo porque fueron reacciones graves, ¿no? Sobre todo si fueron reacciones graves. La segunda opción es usar carbapenémicos y monobactámicos, que vimos que la reacción cruzada era muy baja, y en algunos estudios nula, hacer un desafío graduado. Y la tercera opción es usar la tablita que les mostraba y, por ejemplo, si es alérgico a la penicilina, usar mediante una provocación graduada cefalosporinas de tercera, cuarta o quinta generación que tienen menos reacción cruzada. Pero eso ya lo va a hacer el médico especialista, ¿no?
Y si hay una reacción a cefalosporinas, usar penicilinas con cadenas laterales diferentes a la que generó la reacción. Y si es un paciente de bajo riesgo, plantea usar como primera opción, si es alérgico a la penicilina, directamente usar las cefalosporinas, no en un desafío graduado, sino directamente usar las cefalosporinas que no tengan reacción cruzada. O si es alérgico, la reacción fue a cefalosporina, usar penicilinas que no tengan reacción cruzadas. La segunda opción siempre está los carbapenémicos y los monobactámicos. Y como última opción, evitar el uso de las penicilinas y las cefalosporinas y buscar otro antibiótico de otra familia. Bueno, finalmente, como último punto, era confirmar el diagnóstico. El documento plantea como confirmación del diagnóstico un consenso en que deben incluirse pruebas in vitro, test cutáneo y la prueba de provocación como un estándar de oro. Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poquito de esto porque si no queda como descolgado y plantearles las debilidades y fortalezas de las pruebas in vitro. Las pruebas in vitro es el dosaje de la IgE, una de ellas para las reacciones inmediatas, por distintos métodos, RAS, ELISA. Sirve para las reacciones inmediatas, es muy útil si el paciente es de riesgo o el paciente tiene dermografismo, porque es difícil hacerle las pruebas sin establecer falsos positivos. O en pacientes que no le podemos sacar la medicación crónica porque están con antihistamínicos de manera permanente. Pero tienen un problema, porque su sensibilidad es baja ya de por sí es baja. Y esa sensibilidad va cayendo, es baja si lo hago antes de las 4 semanas y se va perdiendo con el tiempo. Entonces no me sirve para un paciente que hace 10 años que tuvo la reacción. Y la especificidad, si bien es buena, también puede haber falsos positivos si es un paciente atópico que tiene una IgE muy alta. Entonces, y el otro problema que hay es que no tenemos para todos los fármacos, ¿sí? En la Argentina tenemos para las benzilpenicilinas, para la fenoximetilpenicilina, para la amoxicilina, para el AMPI y para alguna cefalosporina como el cefaclor. No tenemos IgE ni para los determinantes mayores, ni para los determinantes menores, ni para los otros beta-lactames. Después están estas otras pruebas, como el test de activación de basófilos, el test de transformación linfocitaria, que son pruebas que la verdad en la práctica no se usan porque, o sea, se pueden usar claramente, pero tienen que estar bien hechas, porque si no están falsos reaseguros o falsos diagnósticos. Tienen que estar bien estandarizadas, tiene que ser buena la técnica, tienen una forma de transporte de la muestra, que los que vivimos en la Patagonia lo complica. Entonces, bueno, estas pruebas están ahí como pruebas de una baja sensibilidad, por lo tanto me quedan afuera un montón de pacientes, y la especificidad también va cambiando o perdiéndose con el paso del tiempo. Después está, si yo quiero confirmar si fue una reacción anafiláctica, ¿verdad? Realmente puedo dosar la triptasa cédrica y puedo medir a este mediador como una degranulación del mastocito en distintos tiempos y poder saber si realmente esa reacción fue una reacción anafiláctica o no. Y después estas pruebas para las reacciones de tipo 2 y tipo 3, que eran pruebas, eran reacciones diferidas, donde puedo hacer una punción directa, un dosaje de complemento, puedo dosar C3, C4, puedo medir la actividad de la vía alterna, la vía clásica, bueno, pero son mucho más complejas, ya no es para el médico general. Y las pruebas in vivo también tienen debilidades y fortalezas. La primera que tenemos es el TRIP3 o intraepidérmica, con una lectura inmediata si es una reacción inmediata o tardía, pero es raro, no se usa el TRIP3 para las pruebas tardías. Pero bueno, el momento ideal es lo mismo que la IgE. Después de las 3 a 6 semanas, para evitar los falsos negativos porque no haya respuesta,
¿sí? Se agotó todo en la reacción, digamos, quedó sin combustible alérgico el paciente, o más de un año. Y también, si uno sospecha un falso negativo, por ejemplo, puedo repetir la prueba al mes y generar un efecto booster y ahí aparecer como positivo. Acá, ¿cuál es el problema? Es la dilución con que yo hago las pruebas, ¿no? Tienen que ser diluciones, acá yo les pongo, ¿no? No tenemos, por ejemplo, en la Argentina los determinantes mayores y menores para poder hacerlo. Usamos la medicación, pero la medicación tiene que tener una dilución específica para evitar primero el riesgo en el paciente y después evitar también falsos positivos por irritabilidad que genere el PRIC. Después está la intradermorreacción, como otra prueba, tanto para reacciones inmediatas o tardías, donde también se mide a la pápula que deja, se mide el aumento de esa pápula y la respuesta de eritema alrededor, y como son reacciones, pruebas que generan más riesgo, tenemos que empezar con diluciones mucho mayores de una en 100, una en 10 de estas que utilizamos para el PRIC. Y después está el test del parche para las pruebas de reacciones tardías, que es una técnica dentro de todo más segura, sobre todo si uno quiere usar en pacientes de alto riesgo, tiene más seguridad, pero bueno, también con recaudos. Así que se coloca el parche con la medicación diluida en vaselina y se va midiendo a las 48 horas, 72, 96, incluso puedo dejarlo un tiempito más. No se lee inmediatamente porque cuando uno saca la cintita está todo irritado y hay que dejar que se calme un poquito la piel y después. Y después está la prueba de provocación como estándar de oro, tanto para las pruebas inmediatas como no, las no inmediatas. Se usa cuando las pruebas cutáneas son negativas y el escenario clínico lo justifica porque son pruebas de riesgo. Si el paciente tiene un valor pretest alto para el medicamento, por ahí yo voy a hacer la prueba de provocación con la alternativa, porque ya sé que con ese medicamento tiene la reacción que voy a provocar. Bueno, y se deben suspender la medicación que interfiera con la reacción un tiempo antes, ¿no? Como los corticoides, los betabloqueantes, los IECA, los antihistamínicos y los inmunosupresores. Tiene contraindicaciones, las reacciones cutáneas graves, la anafilaxia grave, reacciones sistémicas, la mastocitosis, porque tiene más células efectoras, un asma que no esté controlada, una urticaria activa, enfermedades subyacentes que no permiten la utilización de la adrenalina, el embarazo, y si hay un medicamento alternativo, el costo-beneficio, la verdad, de someterlo al riesgo es innecesario. Bueno, un poco esto lo que explicaba sobre la necesidad de que sea en un entorno adecuado, con consentimiento, con personal adecuado, con las posibilidades de asistir cualquier reacción grave. Y bueno, y hay diferentes protocolos, acá no hay un talle único, digamos, hay muchos protocolos, no se ponen de acuerdo en algunos en cuanto a la dosis a utilizar en la prueba de provocación, si usamos una dosis única máxima o una dosis terapéutica diaria, cuáles son los criterios diagnósticos, si tomamos a la prueba ese día que lo internamos y ya está, si lo seguimos controlando días después para las reacciones tardías, y entonces decimos que es negativo después de un control de 48 o 72 horas de haber hecho la prueba. Y a veces puede haber falsos negativos y tener que volver a repetirlas a las 2 o 4 semanas para generar una resensibilización. Acá en el documento que establece la academia propone estas pruebas para sujetos de bajo riesgo, empezar con dosis progresivas de la dosis única máxima del 10%, 40% y un 50%, y para más riesgo empezar mucho más lentamente de 0,1 o 1% de la dosis única máxima y ir progresando hasta llegar a la dosis. Lo que plantea también es, por ejemplo, un paciente con una reacción muy inmediata como es el exantema maculopapular leve, de bajo riesgo. Bueno, plantea protocolos más cortos, de 2 pasos.
dar un décimo de la dosis y si no tolera, dar la dosis completa y continuar el tratamiento 1 a 7 días. ¿Sí? Y de esta manera excluir la reacción alérgica, por ejemplo, a la amoxicilina. Bueno, acá está el algoritmo diagnóstico, entonces, como para ver, hay una historia clínica de reacción inmediata. Si es un paciente de mucho riesgo y tengo la posibilidad de hacer un IgE, hago el IgE a lo que tengo, ¿no? Porque vimos que no había para todo. Si es positiva, es diagnóstico. Si es negativa, haré las pruebas en vivo, pruebas cutáneas, ya sea, bueno, ya dijimos que en la Argentina no están los determinantes mayores, pero lo puedo hacer con el beta-lactámico en la dilución correcta, si es positiva confirmo, si no haré las pruebas intradérmicas, progresando la concentración. Si esto es negativo y no le hice la IgE o la IgE, y si esto es positivo, confirmo. Si esto es negativo, haré la prueba de provocación. Si da negativo y yo tengo mi sospecha de que realmente es alérgico, puedo volver a hacer la prueba 2 a 4 semanas después. Si después de todo este recorrido es negativo, bueno, lo descarto. Y bueno, este es el algoritmo para las tardías, que, digamos, en definitiva es siempre lo mismo, ¿no? Hacer el interrogatorio, establecer las pruebas intradérmicas, si da positivo y es inmediato, ya no fue una reacción tardía, sino fue una reacción inmediata. Si no da positivo, hacer las pruebas in vitro con lectura tardía, hacer el test del parche. Si no, si todo da negativo, hacer las pruebas de provocación y si eso da negativo se descarta y si da positivo, aconsejo al paciente de que no tome ese beta-lactámico, todos los que tienen reacción cruzada con él, y bueno, y se los identifico con claridad. Pero ven que es bastante engorroso esta situación. Entonces, como en un intento de sacar el rótulo de alergia a la penicilina, surgen algunos trabajos, como es este trabajo multicéntrico, aleatorizado, que intenta descomplejizar el diagnóstico de alergia a la penicilina. Y bueno, se los quería mostrar porque aparece una herramienta de decisión clínica que es este PENFAS, PEN por penicilina, F por 5 en inglés, de 5 años o menos, A de anafilaxia o angioedema, S de piel, por reacciones cutáneas, y T el tiempo que tardó en aparecer la reacción, ¿no? Cuánto tiempo y qué tratamiento. Entonces, lo que hicieron, aplicaron este cuestionario, se los voy a mostrar, ¿qué es esto, no? ¿Tiene alergia a la penicilina o algún derivado? ¿Cuál? ¿Tuvo alergia hace 5 años o más? ¿Tuvo anafilaxia? ¿Tuvo una reacción cutánea grave? ¿Requirió tratamiento a ese episodio de alergia? Cada uno de estos puntos tiene un valor. Si da un valor bajo, menor a 3, la probabilidad de que el test cutáneo sea positivo también es bajo. Y esto lo vieron porque ellos hicieron esto en pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina, y aquellos que tenían un PENFAS de más de 3 puntos lo excluían, y aquellos que tenían un PENFAS de menos de 3 lo dividían en un grupo de bajo riesgo seguido de una prueba de tolerancia oral, y hacían una prueba de tolerancia oral a la amoxicilina, que ahora les voy a mostrar cuál era, versus hacer todo lo que yo les mostraba, el protocolo de pruebas cutáneas, si da negativo hacer las pruebas de provocación. Y vieron que para estos pacientes con un riesgo bajo de un PENFAS menor a 3, no había diferencias significativas entre ambos grupos en seguridad y en diagnóstico. Entonces, por ejemplo, podría ser nuestro paciente que tuvo la reacción hace 10 años atrás porque le dijo, y además no sabe si la tuvo, se la dijo un familiar que la tuvo,
pero no tuvo que estar internado, ¿sí? No tuvo ninguna consecuencia. Bueno, este paciente sería un paciente con un PENFAS bajo, con una, seguramente que si le hago las pruebas cutáneas, sería, es muy raro que dé positivo, y entonces, en vez de meterlo en toda esa cadena de diagnóstica, pueda yo hacer esta prueba de provocación mucho más acortada, con amoxicilina, en una opción de dar, o el 100%, obviamente siempre que uno hace una prueba de provocación, no se hace así nomás, ¿no? El paciente tiene que estar estable, no tiene que estar cursando un cuadro infeccioso, porque si no me embarra la cancha, pero bueno, con todas esas condiciones bien dadas, establecer una prueba de reto con el 100% de la dosis, o en 2 pasos el 10% y el resto una hora después, como es en el exantema maculopapular. Bueno, y ellos establecen este algoritmo entonces, lo cambiaron, lo hacen más atractivo, pero bueno, se necesitan, lo vamos a ver, pero me parece a mí que se necesita que se practique un poquito más, ¿no? Me parece que, como todo, la medicina también tiene como sus péndulos, ¿no? O lo metemos y nunca logramos el diagnóstico, o lo simplificamos un montón. Entonces, hay una historia clínica de alergia, dicen ellos. Bueno, tengo, obviamente, si no es una alergia, porque por el interrogatorio lo descarté. Si es una alergia, y bueno, ya va a evaluación con el alergista, pero sospecho que tiene una alergia. Y entonces esa alergia es inmediata. Entonces le aplico el PENFAS y es de bajo riesgo. Entonces ellos proponen poder utilizar los betalactámicos haciendo una prueba de provocación con la amoxicilina, ya sea directa o escalonada, y si resulta negativa, sacarle el rótulo vitalicio y alérgico a la penicilina. Y si me da un riesgo alto moderado, bueno, evitar las cefalosporinas y las penicilinas con cadenas similares, ahí ir viendo la tablita, y usar algún betalactámico que no tenga reacción cruzada, algún antibiótico que no tenga reacción cruzada con los betalactámicos, o el betalactámico que no tenga reacción cruzada con esa familia. Así que bueno, y después esta parte a mí me pareció como mucho más cuestionable, ¿no? Porque en las reacciones retardadas, digamos, donde no es grave, que pasó más de un año, bueno, considerar dar el betalactámico. Y la verdad es que por ahí es una caja de Pandora, por ahí genera una reacción grave y nos comemos el garrón de seguir esta vía. Yo creo que es muy útil, sobre todo, esto en esos pacientes que vienen con un rótulo viejo y que entonces generan un encarecimiento del sistema de salud, una menor oferta de disponibilidad de terapéutica, y bueno, en ese caso me parece que puede llegar a ser útil, porque ni siquiera el paciente está seguro si tuvo esa reacción, ¿no? Bueno, como conclusiones, el consenso sigue siendo la combinación de pruebas in vitro, test cutáneo y provocación oral sigue siendo el estándar de oro para las reacciones inmediatas mediadas por IgE. Es fundamental realizar una buena anamnesis, valorar el riesgo de alergias, y diferenciarlos de alto riesgo y bajo riesgo, y considerar prescribir antibióticos betalactámicos en función de no similitud estructural de sus cadenas laterales. Y las novedades, considerar sacar el rótulo vitalicio de alergia a la penicilina en los casos en que la etiqueta de alergia se colocó por un antecedente familiar de alergia o por temor a sufrir alergia. El fármaco responsable se ha utilizado desde la reacción sin ningún problema. No hubo asociación temporal entre la exposición y la reacción, y los síntomas reportados no son compatibles de alergia. Ahí sacamos directamente el rótulo. Otra novedad son estas nuevas herramientas que aparecen de estratificación de riesgo, como es el PENFAS, para cortar caminos diagnósticos, y pacientes con síntomas leves de bajo riesgo, preferir realizar pruebas de exposición a fármacos directamente como una estrategia costo efectiva diagnóstica a la alergia de los betalactámicos. O sea,
Bueno, tengo la duda, es un exantema maculopapular, fue una reacción leve, fue dada en un contexto de infección viral, me dice la mamá. Bueno, puedo probar, ¿sí? Paulatinamente, le puedo dar el 10% de la dosis, a la hora le doy la dosis entera, y obviamente siempre va a depender del feedback que uno tiene con la familia. Si el paciente es un paciente como donde yo trabajo, que no va a tener señal de celular, se va a ir lejos y no voy a poder monitorearlo, y no voy a hacer eso. Pero si puedo hacerle un seguimiento, ir viendo, porque por ahí ese paciente nunca fue alérgico a la amoxicilina, y es una pena porque le terminan dando macrólidos y otras cosas. Creo que en ese sentido esta herramienta del PENFAST es como que nos invita a animarnos un poquito más. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por haber estado. Bueno, la verdad que, Claudia, te felicito.